principal de esta actividad era construir una red hidráulica de transmisión y distribución con diferentes ramales para satisfacer la demanda de diferentes puntos de interés. Dentro de nuestros alcances y limitaciones que tuvimos dentro de todo el proyecto, están principalmente los alcances bases científicas que nos dieron durante clase, el entendimiento del funcionamiento de cómo funcionan los sistemas hidráulicos y la adaptación y el acoplamiento de pequeños detalles que fueron surgiendo para nuestro prototipo. Dentro de las limitaciones es que no teníamos ninguna experiencia acerca de cómo crear un sistema hidráulico de distribución de agua, ni nada por el estilo. No tuvimos como que una capacitación en Celda o en Office Depot y cosas así, y que los materiales que nos daban eran insuficientes, entonces tuvimos como que adquirir nuevos materiales que se acoplaran a nuestro prototipo. Bueno, lo que sigue es explicar los conceptos básicos del sistema de distribución y se puede empezar desde aquí, que será el primer paso, que es donde está la estación de bombeo, que está conectada directamente a un pozo, a una presa, en el que el agua normalmente pues está a nivel bajo tierra y donde se encuentra la bomba. Al sacar el agua pues con la fuerza necesaria pasa por las tuberías en ese proceso de aducción y con la misma fuerza de la bomba logra llegar a este tanque elevado que son los que se encuentran en la ciudad. Y la altura es un factor muy importante, al igual que la presión, ya que eso hace que no se necesite una segunda bomba para que el agua baje. Por lo tanto, después de este tanque pasa otro proceso de aducción en el que las tuberías llegan finalmente a las redes de distribución, que son las casas, donde por tuberías llega el agua directo a las cisternas y de ahí se pueden poner tomas de agua o otras bombas para que el agua llegue mucho más rápido o con más fuerza a las casas. Para la realización de nuestro prototipo nos quisimos guiar en lo que nos daban, pero vimos que simplemente no se iba a acoplar a nuestra idea. En primero, desde que nos dieron la bomba, nosotros como que la probamos para ver si se acoplaba a lo que queríamos, porque nosotros estábamos como mucha altura. Y nos dimos cuenta que la bomba no era de tanta potencia, entonces no alcanzaba a jalar toda el agua para nuestro tanque. Por lo tanto, tuvimos que acoplar otra bomba, que fue la de garrafón, ya que esta tiene como más potencia, entonces permitía que todo nuestro sistema funcionara. Creo que nuestro mayor conflicto fue cómo hacer los elevadores. Nos guiamos básicamente en lo que nos pedían de requisitos, que era tener 2 elevadores, uno que funcionara con el émbolo de la bomba y otro que fuera como que cambiando alturas. Entonces, para esto pues creamos como que 2 diferentes sistemas. En este primero lo que sirve es que vas a poner el agua aquí, o sea, tu tanque con agua, y va a ir bajando de a poco por estos deslizadores que van aquí. Esto lo realizamos todo en Celda. Luego para nuestro segundo elevador nos fijamos en una máquina del gym que funciona como que cambiando distintos pesos, y lo que hace esto es como que va cambiando las alturas, y esto es como manual, y el punto era nada más como que medir cómo funciona la presión del agua que sale en diferentes alturas, entonces esto podía ser manual. Después quisimos todo establecer nuestro sistema, como iba a ser en garrafón, quisimos hacerlo como todo estable y subirlo todo a la mesa. Entonces nuestra base pues básicamente fue hacer una mesa y empotrar todo encima de ella, lo cual nos sirvió bastante porque se ve estorbosa pero realmente es muy ligera, entonces como que sí nos sirvió muy bien. Y después de eso como que fue ir acoplando todas estas cosillas, pero nos dimos cuenta que como esto tiene mucha presión, al momento de nosotros bombearle, el agua se nos regresaba y hacía que como que aquí dentro se explotara todo el agua. Por lo tanto, tuvimos que acoplar esta, que es una válvula check, que es unidireccional, que lo que hace es que todo el agua que pase va a ir regulando la presión de a poco y ya no se va a regresar para que nuestro sistema explote ni haga fugas y así. Entonces esas son como las cosas que distinguen a nuestro prototipo de los demás. Y después acoplamos la primera fuga de aquí, que cuando pasa el agua, la fuga pues sale el agua aquí y ya no permite que pase hasta acá al tanque 2. Si cerramos esa fuga, todo va a circular bien en el tanque 2 y va a pasar a estos de aquí. Si abrimos esta fuga, pues va a salir el agua. Si la cerramos, va a pasar estas dos que serían como nuestras 2 casas.
sacar cuánto tiempo se tarda en vaciar el segundo tanque. Primero usamos las ecuaciones de flujo y de volumen para sacar una ecuación nueva en donde relaciona las áreas con el cambio en tiempo y en la altura. Después, con la ecuación de Bernoulli, despejamos la velocidad 2, que en este caso es la velocidad de salida. Entonces, si regresamos a esta ecuación que habíamos sacado y despejamos dt, y nos sale esto. Pero ya conocemos la velocidad de salida. Entonces sustituimos esta nueva ecuación en la velocidad de salida. Y si integramos el resultado, entonces nos da esta nueva ecuación. Estas áreas, una es el área del tanque y la otra es el área de salida. Y esta altura es la altura del tanque. Entonces con eso podemos sacar las áreas, ya sabemos el valor de la gravedad, y si sustituimos todos esos valores en esta ecuación, nos da que el tiempo que se tarda en vaciar el tanque son 19.6917 segundos. Para la siguiente sección utilizamos la herramienta de MATLAB, la cual nos permite hacer análisis de la información dada por el prototipo. Utilizamos 3 programas, el primero para hacer una verificación del tiempo analítico, un segundo para hacer aproximaciones por métodos numéricos y un tercero para evaluar el trabajo realizado por la fuerza aplicada en la bomba. Para la parte de los métodos numéricos y del proceso analítico, lo que hace la herramienta de MATLAB es que utiliza las variables que vienen siendo la altura del tanque 2, el valor de la gravedad, el diámetro del tanque 2 y el diámetro de salida de la manguera. Hace esto y ocupa las fórmulas de las áreas totales del área del tanque, que está definida de esta forma, y toma en consideración que no tiene una tapa, y del área de salida de la manguera. Lo que realiza MATLAB es una evaluación de los 3 métodos numéricos de punto medio, trapecio y Simpson, que fueron funciones que determinamos a lo largo del módulo 4 y que funcionan a partir de 4 parámetros. La función, la cual fue la misma que determinamos en la parte analítica de física, un límite inferior y un límite superior, que viene siendo la altura total del tanque, y cualquier número que nosotros queramos poner de número de iteraciones. En este caso utilizamos 80. Con esto obtuvimos los siguientes resultados. Por el método de rectángulo de punto medio, 17.97, por el método de trapecio, 18.05, por el método de Simpson, 17.98, y el método analítico, que fue la confirmación de lo que se realizó previamente, 19.69. Con esto podemos verificar que tenemos resultados aproximados a lo que se obtuvo de manera experimental. Y como segunda parte fue el análisis de la fuerza aplicada a la bomba. Debido a que únicamente hay un único valor de distancia, que es el que puede recorrer la bomba, solamente se obtiene una gráfica del trabajo en función de la fuerza. Esta gráfica tiene una característica de ser una línea recta, y esto se debe a que es completamente proporcional. Mientras más fuerza se aplique, más trabajo realiza la bomba. Si la primera fuga está abierta, entonces el agua sale directamente por ahí y no tiene la presión suficiente para subir acá y que llegue al segundo tanque. A diferencia de la primera fuga, en la segunda sí alcanza a llegar el agua a las casas, pero la mayor parte se da en la fuga. Hicimos un experimento para medir cuánta agua se perdía en la fuga. Pusimos 1200 mililitros de agua en el segundo tanque y medimos que aproximadamente 800 mililitros de agua cayeron por la fuga, lo cual significa que hubo un 66% de pérdida. Y bueno, lo que sigue son las
consecuencias de las fugas, primero pues tenemos que identificar cuáles son las causas y normalmente se puede deber a fuerte presión en el agua. Esto sobre todo tiene que ver con fuentes externas como fuertes lluvias que se ocasionan que llegue demasiada presión en las tuberías y que no la pueda soportar y eso causa que se rompan las tuberías. Otro puede ser el uso de materiales de poca calidad o la poca planeación urbana que normalmente hay en la ciudad, en el que, por ejemplo, las tuberías no se ponen al nivel adecuado que deben y se ponen muy poco profundas cuando necesitan mayor profundidad para evitar este tipo de situaciones. También esto se puede ver en el prototipo con los materiales, en el que se tienen que usar los materiales correctos, aunque esto cueste pues, más inversión, porque tal vez a corto plazo no haya fugas, pero a largo plazo no es un sistema efectivo y van a haber fugas. También pueden ser las tuberías que son demasiado viejas en ocasiones. Esto causa que exploten, no resisten a las bajas temperaturas, también explotan, y la falta de mantenimiento hace que tampoco sean efectivas y que se les generen fugas. Finalmente, las conexiones mal hechas en las tuberías también es algo que pudimos observar en el prototipo. Necesitan siempre el pegamento adecuado para tubería y que desde el principio estén checando que todo el sistema funcione para evitar las fugas y después problemas. Y finalmente que se coloquen y las conexiones estén hechas con profesionales con experiencia. Y bueno, todo esto nos lleva a las consecuencias de las fugas, las cuales son, pues, que en general son muy difíciles detectarlas a tiempo y en general se ven hasta que ya son como evidencia física de las fugas. Y bueno, esto causa que el sistema de distribución de agua no sea efectivo y pues que la ciudad tampoco funcione como debería. Las pérdidas económicas son muy grandes y se genera un gran desperdicio de agua que además pues no es nada ecológico. El agua no llega a donde debe llegar, que es como la consecuencia mayor, ya que el agua tal vez llega, pero no la suficiente que debería. También hay incrementos en el medidor de consumo si la fuga está cerca de una casa y se le llega a registrar. Las zonas deterioradas por filtraciones y por humedad que también después se tienen que reparar, sobre todo si es en el asfalto, que se generan, pues, que se desmorone el asfalto y que haya baches, o en las construcciones que pueden ser peligrosas porque ponen en peligro toda la construcción. Y finalmente llegamos a los costos de reparación que pueden llegar a ser muy grandes y la inversión para la detección de fugas y para repararlas. Y bueno, un ejemplo de esto es que 3 de cada 10 hogares en México, en la Ciudad de México, no reciben agua todos los días debido a las fugas. 40% del agua de la Ciudad de México se pierde en fugas, que es demasiado, y esto equivale a 5 millones de pesos diarios perdidos en agua. Finalmente, nuestra propuesta de solución se basa principalmente en instalar sensores de humedad, de flujo y de presión en zonas específicas de la red de distribución, como en zonas altas de presión o en conexiones de tuberías, para detectar las anomalías a tiempo y que se puedan solucionar las fugas. Además del uso de algoritmos matemáticos que usen la información de estos sensores para hacer cálculos precisos que ayuden a la detección de las fugas. Y finalmente, poner válvulas como las de nuestro prototipo de tipo check, que en zonas específicas también de la red de distribución de presión alta o en zonas donde el agua se pueda regresar, para asegurar que ya que pase ese punto ya no se regrese y asegurar un flujo continuo del agua y una presión controlada. Sobre el análisis de los experimentos realizados en el prototipo, puedo decir que lo más importante es que el sistema sea eficaz y que se haya sellado todo correctamente para que no haya fugas, ya que si hay fugas, especialmente antes del segundo tanque o después del segundo tanque, puede haber pérdidas de hasta un 60% del agua o incluso que el agua no suba y que no llegue a donde debe llegar. Eso hace que el sistema no es efectivo. Además, es muy importante a lo largo de todo el proceso de la creación del sistema de distribución que se vayan detectando las fugas para solucionarlas antes de que sea un problema mayor. Finalmente, sobre las fórmulas físicas de la ecuación de Bernoulli y de la del flujo, puedo decir que si se combinan se puede lograr llegar a una ecuación que calcule el tiempo de vaciado del segundo tanque. Y sobre las aproximaciones que se lograron con el MATLAB y con el método analítico, puedo decir que fueron buenas aproximaciones, ya que coinciden con algunos tiempos de vaciado del tanque en diferentes alturas, por lo que son buenas aproximaciones y se realizaron correctamente los cálculos en el programa y en el método analítico. En conclusión, es interesante cómo a partir de modelos matemáticos, fórmulas físicas y métodos de aproximación como el de rectángulo de punto medio, el de trapecio y el de Simpson, se pudieron llegar a resultados que nos dieron el tiempo en el que el agua iba a bajar desde el tanque 2 hasta nuestras fugas. Y cabe resaltar que fueron como datos en donde coincidían con el método experimental, lo cual nos facilitó bastante. Hacer el prototipo fue una experiencia retadora, pero me di cuenta de la importancia de hacerlo, ya que aunque tuviéramos los métodos analíticos,
siempre es importante tener uno experimental para visualizar los resultados y ver cómo funcionan las fórmulas y las ecuaciones que sacamos por medio de la física, y ver cómo esta aplica en la realidad. Para finalizar este proceso de análisis de resultados, lo más importante a destacar es la necesidad de tener un respaldo científico. En este caso, a través de los principios físicos y matemáticos que estuvimos aprendiendo a lo largo de los módulos, pudimos obtener una aproximación analítica que nos permitiera comprobar la fiabilidad de nuestros resultados obtenidos de manera experimental. Además, para también comprobar que este resultado analítico fuera el correcto, hicimos uso de los métodos numéricos que aprendimos también a hacer en MATLAB. Es por esta razón que al tener una gama de resultados podemos tener una perspectiva mucho más amplia sobre cómo esperar que nuestro sistema, o sea el prototipo, se comporte de una manera ideal y cómo en realidad lo hace. A partir de esto, podemos buscar maneras para mejorar el prototipo y optimizarlo.